El ejercicio 13 de la guía de trabajos prácticos, eh, que es sobre los exámenes de microeconomía y estadística de Lucas, dice. eh, Faltan 24 horas para el examen de micro 2 de Lucas, además tiene el examen de estadística el mismo día, de tal manera que no puede estudiar entre uno y otro. A Lucas le interesa más la micro, de manera que pondera más la nota que se saque en esa materia. Su función de utilidad está dada por la función siguiente, que es una función de la forma Cobb-Douglas como ya la conocemos, donde M es la nota de micro y es la nota de estadística. Aunque le interese más la micro, le resulta más fácil la estadística, de manera que por cada hora de estudio de esta última aumenta su nota en 3 puntos, mientras que su puntaje en micro solo aumenta en 2 puntos por cada hora estudiada. Estudiar 0 horas resulta en una nota de 0 para cada materia. ¿Qué restricciones enfrenta Lucas en su problema de maximización? Es el punto A. Así que vamos a verlo. El primer punto es entonces la función de utilidad de Lucas es de esta forma. Sujeto a un número de restricciones. La primera es que Lucas no decide M y E, no decide directamente las notas que se va a sacar en esa materia. Lo que decide es la cantidad de horas que va a dedicar al estudio de cada una de esas materias. Y en el medio hay una especie de función de producción de nota en la que el input es la cantidad de horas y el output es la nota que se saca, digamos. Entonces, en primer lugar, él está sujeto a una especie de función de producción de nota que transforma las horas en notas. Por ejemplo, para micro tenemos que le cuesta un poco más y que por cada 2 horas que le dedica se saca una nota más, un punto más de nota. O sea, de una manera proporcional 2 por, llamémosle, HM a las horas dedicadas a micro. Sabemos que si le dedicas 0 horas a micro se va a sacar 0 de nota, así que estas que estamos viendo ahí vendría a ser más o menos la función de producción de nota, la forma en que transforma horas en nota, digamos. Lo mismo para estadística, él es un poquito mejor en estadística, así que por cada hora de estadística va a tener 3 puntos de nota en estadística. Y ahora sí nos enfrentamos a lo que es la restricción presupuestaria, si se quiere, de Lucas, eh, que es la cantidad de horas. Él tiene, creo que un día. eh, sí, faltan 24 horas, arranca el ejercicio, así que sí, 24 horas le quedan para distribuir. Y las tiene que distribuir entre estudiar micro y estudiar estadística. Y la suma de ambas cosas tiene que dar 24. Esa es básicamente la restricción presupuestaria de él. No va a dedicar a otra cosa ahora porque no hay nada adicional que le genere utilidad, así que sabemos que va a dedicar todas sus horas, las 24 que le quedan, a estudiar las dos materias. Lo que no sabemos todavía es cuánto le va a dedicar a cada una. Esa es concretamente la decisión, la elección que tiene que enfrente Lucas. Entonces, esto vendría a ser el conjunto de restricciones a las que se enfrenta Lucas. La pregunta 2 dice, ¿cuántas horas deberá estudiar de cada materia en el óptimo? Bueno, eso va a tener que surgir de resolver este problema de maximización. Este es un problema de maximización. Entonces podemos plantear el lagrangiano o directamente podemos introducir las restricciones dentro de la función de utilidad, que se convertiría en 0,6. Tomemos, acuérdense que vamos a tomar las horas como la variable de decisión, la variable de control de Lucas, así que vamos a poner el logaritmo natural de 2HM, metiendo esto acá adentro, digamos, y ya siendo explícito que son sobre las horas que va a decidir Lucas, digamos, más 0,4 logaritmo natural de
3, usando esta, 3HE diríamos, pero aprovechemos para incluir ya la restricción presupuestaria acá adentro, y lo que no le va a dedicar de horas a micro es lo que le va a dedicar a estadística, así que 24 menos HM esto completa la función de utilidad expresada exclusivamente en HM, en horas dedicadas a micro, digamos, para que quede en una sola variable. La condición de primer orden básicamente es derivar esto con respecto a HM e igualarlo a 0. Así que nos va a quedar 0,6 sobre 2HM por 2 más 0,4 sobre 3, 24 menos HM por la derivada de esto con respecto a HM, que es menos 3. Todo esto es igual a 0. Si pasamos este término para allá, sumando e invertimos esto, nos va a quedar, de acá en adelante ya es álgebra, digamos, es igual a 3 y esto básicamente nos queda que 5HM es igual a 72, o lo que es lo mismo HMS, ahí yo ya hice la división, nos da 14,4. Esa es la cantidad de horas que le va a dedicar a micro Lucas. ¿Cuánta le va a dedicar a estadística? Básicamente el resto de sus horas, que usando la restricción presupuestaria, 24 menos 14,4, o lo que es lo mismo, 9,6. Esa va a ser la elección del 14,4 horas a micro, 9,6 horas a estadística. ¿Qué nota alcanzará en cada materia? Y eso ya nos surge de poner estas horas dentro de las funciones de producción de notas, llamémosle. Entonces para micro vamos a tener que tener la micro, la cantidad de horas, 2 multiplicado por la cantidad de horas que le dedique, que es lo mismo que 2 por 14,4, es 28,8. Esa es la nota que se va a sacar en micro. No tiene mucha relevancia, no sabemos la escala ni nos interesa mucho, sino más bien nos interesa cómo se convierte eso en utilidad, digamos. Para estadística lo mismo, 3 por la cantidad de horas que dedica a estadística, es 3 por 9,6, y que es también 28,8. Así que se va a sacar la misma nota en ambas materias. ¿Qué nivel de utilidad alcanzará? Eso básicamente lo que tenemos que hacer es incorporar estas notas dentro de la función de utilidad. Entonces la utilidad que se va a sacar en este escenario es 0,6 por logaritmo natural de 28,8 más 0,4 por logaritmo natural de 28,8. Esto yo ya lo calculé y me da 3,36. Esta es la utilidad numérica, que como sabemos el número absoluto en sí no nos dice mucho, pero bueno, es nuestro índice de utilidad. ¿Por qué es relevante ese número? Por el próximo punto, ya lo vamos a ver. El último punto le dice: suponga que Lucas puede contratar un profesor particular de estadística. Si lo hace, incrementará en 5 puntos su nota en el examen por cada hora estudiada en lugar de 3, pero perderá 4 horas de estudio total. No puede estudiar mientras está con el profesor. Además, contratarlo no mejora directamente su puntaje, sino a través de las horas de estudio en solitario que le aplica la materia. ¿Debe contratar al profesor en particular? Básicamente,
se le plantea otro escenario a Lucas. Se le cambian algunas de las restricciones, concretamente su función de utilidad sigue siendo la misma. Él simplemente obtiene utilidad de la nota que se saque en ambas materias. Lo único que se enfrenta a distintas restricciones. La función de producción en este escenario alternativo de micro se mantiene igual. Él por cada 2 horas que le dedique a micro va a ganar un punto de nota. Pero en estadística cambiaría. En estadística ahora, en lugar de sacarse 3 puntos por cada hora dedicada, se sacaría 5 con la ayuda de este profesor. Lo único que ahora pierde 4 horas de sus 24 en este profesor, por ende su restricción presupuestaria debería decir que la suma de horas ya no da 24 sino 20, le quedan menos. Fíjense que este profe particular le cambia 2 de sus restricciones. A partir de ahí no nos queda más que volver a plantear las condiciones de primer orden. A ver, la pregunta que se nos plantea es, ¿le conviene o no? ¿Y cómo concretamente sabemos? La única forma es saber en cuál de los 2 escenarios va a obtener más utilidad. Básicamente vamos a tener que comparar la utilidad que tenían uno, que es esto de acá, con la utilidad que obtengan este nuevo escenario 2, digamos. Y según cuál sea mayor, vamos a decidir si va o no el profe. Si sacamos las condiciones de primer orden de este nuevo, a ver, le voy a poner resumido, ya lo vimos antes cómo lo sacábamos. A grandes rasgos nos queda la condición de primer orden, algo así. Y si hacemos un poco de magia algebraica, les digo ya la respuesta. Nos va a quedar que le va a dedicar 12 horas a microeconomía en el óptimo, ¿no? Y le va a dedicar el resto de las horas que le queda, que son 8 para completar las 20, porque las otras 4 se las llevó el profe. 8 horas de estudio de estadística. ¿Qué utilidad le reporta eso? En este escenario Lucas va a obtener de utilidad 0,6 por el logaritmo natural de, usando las funciones de producción de nota, 2 por 12 más 0,4 logaritmo natural de 5 por 8. Fíjense que ahora le dedicaría 8 horas de estudio de estadística, mientras que antes le dedicaba 9,6 horas de estudio de estadística. Entonces, este cálculo de utilidad nos da, este cálculo ya lo hice, 3,36. Fíjense que estos no hay incógnita acá, es todo numérico. 3,38. Y como antes en la utilidad del escenario anterior tenía 3,36, podemos decir que le conviene contratar al profesor concretamente. Bueno, eso es todo en el ejercicio este.